Hemos dado 2 módulos hasta ahora. Los 2 primeros módulos tenían que ver con la cuestión conceptual. El primero, el qué de la evaluación participativa, y el segundo tenía más que ver con el proceso, el método, ¿no? El conjunto de pasos que hay que seguir para poder desarrollar una evaluación participativa. Una de las cuestiones que habíamos destacado en esto de los pasos es que no necesariamente tenía que ser así. O sea, que puede ser así. Nosotros creemos que ese es un proceso lógico y que ese conjunto de pasos, de 9 pasos, es un ideal, pero vamos a ver justamente en el caso que les voy a contar ahora que podrían ser otros pasos, o por lo menos agrupados de manera diferente, ¿no? Entonces, en la sesión de hoy, la tercera sesión del curso, vamos a concentrarnos en, como decía Pablo recién, en ponerle carne y hueso, o sea, ponerle rostro humano a la evaluación participativa, y vamos a comenzar justamente desde un caso, para luego reflexionar un poco más sobre el rol o el papel que ocupa él o la facilitadora de estos procesos, ¿no? Hay un mail que les mandamos cuando hicimos la invitación al curso que decía una evaluación sin evaluadores. Y en realidad no es que no tenga evaluadores la evaluación participativa, pero lo que nosotros estamos planteando es que el papel convencional o tradicional del evaluador o la evaluadora, en este enfoque de evaluación, es como que se desdibuja y pasa a tener otra particularidad, que es la de facilitar el proceso, ¿no? Es un animador de procesos, ¿no? Entonces, por eso también tanto la cercanía con la educación popular y otros enfoques donde la persona es una animadora de procesos, un motivador, un facilitador, más que quien hace la acción en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entrar a este tema. Una cuestión que no habíamos clarificado antes, pero que nos comentaba Yuta que sería bueno clarificarla. Nosotros les pedimos autorización para grabar el video, y lo que no habíamos informado es que la idea es que lo podamos distribuir a quienes han participado, básicamente poniéndolo de manera disponible en el canal. Eval Participativa tiene un canal en YouTube, que ahí pueden encontrar todos los materiales de video, desde los flyers de difusión hasta las capacitaciones, los testimoniales que tenemos, las experiencias documentales, y todos los materiales están en ese canal. Entonces, de hecho, algunos ya lo habían pedido a que les mandáramos el video, y se lo hemos mandado, de las 2 sesiones pasadas, se lo hemos mandado de esta manera, o sea, a través de un enlace de YouTube. Pero si alguien quisiera que no esté en YouTube, lo que podemos hacer es ponerlo de manera oculta, es decir, que solamente pueda verlo no cualquier navegante de YouTube que llegue al canal, sino la persona que tiene el enlace, ¿no? Entonces, en ese caso nos lo hacen saber y automáticamente le cambiamos la categoría, digamos, para que quede como oculta, ¿no? Bueno, entonces, la experiencia que vamos a compartir es una experiencia una de las primeras experiencias que realizamos con Deval. Yo estuve a cargo de la coordinación técnica, digamos, fue lo que sería el asesor externo de la experiencia de esta evaluación participativa. Es la evaluación participativa de los servicios de prevención y atención del cáncer en Valle de la Estrella. Esto es en la zona del Caribe costarricense, en la provincia de Limón. Se realizó en febrero del 2017, digamos, se terminó la evaluación, y ahora les voy a contar un poco cómo surgió la idea, cómo se fue desarrollando, cómo fue el proceso, cómo fueron la participación, la herramienta, etc., ¿no? Una cuestión que también, para ordenarnos, lo que les quiero sugerir es que si van teniendo dudas sobre el caso, sobre lo que yo voy contando, puedan escribirlos en el chat. Entonces, Carolina de Foselac, que está participando como asistente del taller, nos va a ayudar a recapitular las preguntas y irlas respondiendo de a poco, ¿no? Entonces, más que contarles ahora mucho de la experiencia, quisiera que ustedes tengan unos minutos para escuchar los testimonios de quienes fueron protagonistas de la experiencia, ¿no? Hicimos un video cortito de 5 minutos donde salen testimonios de personas claves que estuvieron participando en el equipo de evaluación y que son quienes de alguna manera son los responsables directos de que esto haya sido una buena experiencia de evaluación participativa.
Entonces, antes del desarrollo más de todo el caso, nos tomamos unos minutos para escuchar justamente la percepción de quienes participaron y fueron protagonistas, ¿no? Presten mucha atención a lo que dice cada uno de ellos y después vamos a hacer una pequeña charla, una conversación sobre esto. Esta evaluación participativa es pionera en el país, fue auspiciada por el programa FOSEVAL y Mideplan, como ente rector en temas de evaluación, participó desde la unidad de evaluación apoyando el proceso. Para Mideplan es de suma importancia este tipo de evaluación, ya que empodera a la ciudadanía a procesos evaluativos. La evaluación participativa nos permite trabajar con personas muy cercanas al contexto y además nos permite involucrar a diferentes actores. Entonces hacemos una evaluación desde distintas miradas sobre un mismo servicio, distinta a una evaluación convencional que nos da una mirada quizás un poco más descontextualizada. Entonces eso es un gran valor que tiene esta modalidad de evaluación. Para nosotros las juntas de salud, este ha sido un proceso enriquecedor, porque hemos aprendido mucho cómo evaluar, hemos aprendido el sentir de las personas, de los familiares que tienen enfermedades con cáncer, de los pacientes que hoy día, gracias a Dios, han sido sanos. Hemos hecho entrevistas a ellos, hemos hecho reuniones con grupos focales, con los médicos de enlace de la provincia de Limón del cáncer. Hemos hecho reuniones también ahí directamente en la clínica del Valle de la Estrella con todos los médicos. Ha sido un aprendizaje, nuestro sentir como Consejo Regional de Juntas de Salud, de que esto no se debe de quedar aquí, que esto hay que darle un seguimiento. Debemos de compartirlo con las demás juntas de salud de todo el país. Bueno, las juntas de salud en este proceso han sido protagonistas. Y esto ha sido muy relevante porque como juntas de salud tienen la función de ser enlaces entre la comunidad y la Caja Costarricense del Seguro Social. Las representantes que tuvimos de las juntas de salud tuvieron mucho compromiso y mucho interés a lo largo de todo el proceso. Entonces, sin ellas no hubiera sido posible básicamente llevar a cabo la evaluación participativa. Tienen una mirada distinta, que eso es lo que marca la diferencia respecto a una evaluación más convencional, porque son personas que están en constante contacto con las personas de la comunidad, pero también tratando de hacer algo por mejorar los servicios que brinda la caja de forma activa. Entonces era un reto que no conocieran la evaluación y que fuera la primera que hicieran, pero esto a su vez hace que el proceso se convirtiera también no solo en una evaluación, sino en un proceso de formación para las juntas de salud. Ahora, ellas con estos nuevos conocimientos, la idea es que vayan y repliquen en sus comunidades, en sus respectivas juntas de salud o con otras organizaciones en las cuales participen y puedan transmitir los conocimientos y replicarlos para futuras evaluaciones de otros servicios. Para mí esto fue una gran experiencia, porque las juntas de salud ya quedamos empoderadas y fortalecidas con tantas cosas que yo ignoraba. Tener esa información, poder ser partícipe de llegar a las personas y poderlas escucharlas a ellas, todas esas cosas, bueno, muchas veces bonitas, otras no, pero saber que ellas podían abrir su corazón. Para mí fue de gran importancia que nos tomaran en cuenta, porque nunca habíamos visto una experiencia así. Había oído de evaluaciones, pero no de evaluación participativa. Entonces me quedo con un gran aprendizaje. Creo que tenemos el deber de seguir participando a otras personas, llevándoles todos estos aprendizajes que nosotros hemos tenido como juntas de salud. Mi nombre es Ania Sileski. Trabajo en la Defensoría de los Habitantes en la Dirección de Promoción y Divulgación de Derechos y nos unimos a este proceso de evaluación participativa por varias cuestiones esenciales. Una, la Defensoría como institución de derechos humanos plantea que las políticas públicas tienen que estar basadas en un enfoque de derechos humanos que garanticen los derechos
para todas las personas sin discriminación. Este proceso de evaluación participativa ha sido muy interesante porque ha empoderado a la gente. Las juntas de salud salen con un nivel de aprendizaje de lo que es la política pública, de cómo evaluarla y cómo mejorar. Bueno, voy a dejar de compartir un ratito. ¿Se alcanzó a escuchar el testimonio de la gente? ¿Sí? Entonces yo ahora quería hacer como una rondita de comentarios. Lo que yo les pido es lo siguiente, es que si ustedes tuviesen que definir qué es la evaluación participativa, no a partir de todo lo que hemos dicho, sino a partir de lo que les ha generado los testimonios de la gente, en una o dos palabras, ¿no? O sea, ¿qué sensaciones les generó escuchar a esta gente que estuvo involucrada en un proceso? Y si pudiesen sintetizarlo en una palabra, esa sensación, ¿no? Más allá de racionalizar o explicar lo que pasó, que ya lo vamos a hacer, básicamente, ¿qué les genera como sensación en una palabra lo que esta gente sintió, vivió a partir de esta experiencia que es la evaluación participativa? Dejo abierto el micrófono por unos segundos. Bueno, yo diría cercanía. Cercanía, muy bien, gracias. Yo diría descubrimiento. Descubrimiento, ¿no? Yo diría sentirse sentido. Ajá. Sentirse sentido. Yo, cercano en eso, sentía como envidia de decir, eso es verdadera posibilidad de participar. Envidia, sana envidia. Buenas tardes. Yo la definiría como empoderamiento. Ajá. Hola, yo diría crecimiento. Crecimiento. Ajá. Sí. Apropiación. Apropiación. Hacer parte. Buenas tardes. Sí, Luz Marina. Sí, yo lo definiría como hacer parte de, y en ese sentido permitir mejorar. Mario. Buenas tardes, yo definiría evaluación en una palabra, inclusión. Inclusión. Ajá. Buenas tardes, yo lo definiría construcción colectiva. Construcción colectiva. Gracias, Sonia. Autogestión. Bueno, Juan Esteban Tocayo. Autogestión. Muy bien. Hola, sí. Adriana. Me parece que no te escuchamos, Adriana. Buenas tardes. Yo lo diría como la construcción desde otras miradas. Construcción desde otras miradas. A ver, Adriana, si puedes. No te anda el audio. Bueno, en cuanto a la solución, si no puedes poner por el chat también es válido. Ya lo puso. Ya colocó abrir el corazón, dice Adriana, a través del chat. Ajá, buenísimo, muchas gracias. Buenas tardes. Yo lo definiría como una efectiva participación, gobernanza. Ajá. Buenísimo, gobernanza, efectiva participación. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo diría construcción conjunta. ¿Puedes repetir, Carolina? Construcción conjunta. Construcción conjunta, muchas gracias. Yo diría ciudadanía. Ciudadanía. Buenísimo. Fíjense que la mayoría de las palabras que salen de una experiencia real de evaluación participativa poco tienen que ver con lo que ha sido ¿cómo se diría? El dogma de la evaluación por muchísimos años, que ha sido el rendir cuentas, ¿no? El rendir cuenta de determinados logros, ¿no? Lo que en inglés se llama accountability. Y cómo este enfoque viene a generar otra multiplicidad de oportunidades al campo de la evaluación
que son mucho más duraderos que rendir cuentas, porque un proyecto inicia, termina, se rinden cuentas de cuánto se logró y ya, ¿no? Todas las palabras que ustedes dicen siempre es muy particular que en el campo de la evaluación participativa surjan, digamos, como los aportes, los beneficios, ¿no? Las ventajas que tiene este enfoque respecto de otros enfoques, ¿no? Y, digamos, valga la redundancia, justamente es lo que se le viene pidiendo a la evaluación desde hace muchos años y mucho más ahora en el campo en el contexto de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora voy a contarles un poquito de esta experiencia, como para que vean cómo se aterriza todo esto que venimos hablando, ¿no? Cómo en concreto es que se puede hacer. Fíjense, en este caso todavía no habíamos trabajado nosotros con el manual este manual lo hemos elaborado el año pasado, y fruto de varias experiencias que pudimos convocar al Encuentro Latinoamericano de Experiencias de Evaluación Participativa, es que rediseñamos un poco los pasos, pero inicialmente era bastante más simple que lo que hemos visto en la sesión anterior, ¿no? Básicamente teníamos como 4 grandes pasos. Un primer paso que le llamamos así elaboración del diseño de la evaluación, donde de alguna manera tratábamos de definir algunas preguntas claves como qué vamos a evaluar, o sea, qué aspecto de la experiencia, cómo lo vamos a hacer, quiénes vamos a convocar para que participen, proceso. Básicamente ese era el primer gran paso, ya lo voy a desarrollar más en detalle. El segundo gran paso tenía que ver con recolectar la información, ¿no? O sea, toda la información que necesitábamos para poder evaluar la política pública, en este caso de prevención y atención del cáncer. El tercer paso tenía que ver con el análisis de la información. Y el último paso con la búsqueda de alternativas y recomendaciones, que no solamente era poder generar las recomendaciones como conclusiones de la evaluación, sino tratar de hacer acciones de cabildeo o de incidencia para que estas recomendaciones sean adoptadas por la Caja Costarricense del Seguro Social, que era la responsable de la política. Entonces yo le voy a ir descontando un poquito, paso a paso, cómo fue el desarrollo de esta experiencia, así como las dificultades que tuvimos, ¿no? Un antecedente importante es la presencia de FOSEVAL en Costa Rica. FOSEVAL es lo que hoy se llama FOSELAC, sería como un primer proyecto, digamos, anterior a lo que hoy se llama FOSELAC, pero básicamente era la misma iniciativa que se implementaba en Costa Rica con una alianza, un acuerdo, un convenio con el Ministerio de Planificación de ese país. Quizás ustedes que están más cerca conocen, pero bueno, para el resto de América Latina el trabajo de Mideplan es muy respetable, porque realmente son uno de los pioneros, digamos, en generar políticas públicas orientadas o con un componente de evaluación incluido en ellas. Lo que hubo, digamos, organizado por estas 2 organizaciones, un primer encuentro que se llamó Encuentro con Organizaciones Sociales de todo el país. En ese encuentro lo que se hizo fue identificar experiencias o organizaciones que quisieran, de alguna manera, ser partícipes de una evaluación participativa, ¿no? Fue un primer acercamiento donde se hizo como una especie de presentación de en qué podía consistir, cuál era la motivación. Bueno, a partir de este encuentro se organizó una capacitación, la cual estuvo a cargo mío, que fue una capacitación de casi 4 días, un taller intensivo parecido a los temas que estamos dando ahora, pero bueno, con más actividades lúdicas, participativas y en más profundidad, digamos, ¿no? Y esta capacitación en evaluación participativa se hizo con representantes de las organizaciones que habían demandado este apoyo, ¿no? Que se habían mostrado interesadas. Participaron representantes de unas 20 organizaciones, y al finalizar esta capacitación se ofreció la posibilidad de hacer una experiencia piloto con alguna organización que tuviese interés, ¿no? Entonces se abrió una convocatoria a todas las organizaciones que habían
participado de la capacitación y que de alguna manera estaban al tanto de qué iba la capacitación, la experiencia, la evaluación participativa. Entonces se presentaron con un formulario, presentaron su motivación para ser parte de una experiencia. Finalmente se seleccionó la experiencia que les voy a contar, que es la experiencia de Valle de la Estrella, que es una localidad, digamos, una región, como les decía antes, en la zona del Caribe costarricense. La organización, digamos, básicamente es el sistema de salud pública, a través de la Caja Costarricense de Seguro Social, venía implementando, ya se habían cumplido prácticamente los 5 años que duraba esta política, que era un programa de prevención y atención del cáncer. ¿Por qué se elige la zona del Caribe? Porque justamente era la zona donde había habido en los últimos años una mayor incidencia de distintos tipos de cáncer, entonces se quería conocer cómo habían funcionado las políticas de prevención y atención en esa región. La Caja Costarricense del Seguro Social implementa a través de digamos, una política que se llama, no sé si es una política, una iniciativa, diría yo, que está normada dentro de la misma caja, que se llaman la creación de las juntas de salud. Las juntas de salud son como organizaciones vecinales que representan los intereses de la comunidad en la política pública, de salud pública, concretamente, ¿no? Entonces, para participar, digamos, de la experiencia, se convocó a representantes de diferentes juntas de salud que estaban cercanas a la zona de incidencia de la política, ¿no? Entonces, básicamente, los principales representantes eran de la comunidad, participantes en el equipo que tomaba todas las decisiones, eran los mismos miembros de la comunidad que representaban a su comunidad en temas de salud a través de estas juntas de salud, ¿no? Comenzamos con estos representantes en una capacitación, básicamente reproducimos lo que habíamos hecho en el taller general, pero ya más específico en la localidad, más localizado sobre los temas que interesaban a las juntas de salud, como más acotado, ¿no? Concretamente ya con esta gente. El equipo de salud, lo primero que hicimos fue, bueno, luego de esta capacitación, conformar lo que iba a ser el equipo de evaluación, que ahí, como ven, coincide con el proceso que habíamos visto inicialmente. El equipo de evaluación estuvo integrado por los facilitadores de la Junta de Salud, que son mayormente trabajadoras sociales, en algunos casos enfermeras, que son parte de la Caja Costarricense del Seguro Social y que hacen un trabajo social comunitario y apoyan o facilitan el trabajo de las juntas de salud en territorio. Había un representante del Mideplan, que era Erika, había un representante de la Caja, que era Gretel, que era trabajadora social, representante de la zona justamente de Limón, en representación de la Caja Costarricense del Seguro Social. Había un representante de Foseval, había un representante de la Defensoría de los Habitantes, que es la Jania, que es la mujer que habla al final del video, pero participaron siempre alternadamente con otra persona más, que era Roberto. Y finalmente había una facilitadora local, que era Carla Salazar, y un facilitador externo, que era yo. Ese fue básicamente el equipo de evaluación. Básicamente éramos 12, 13 personas, por lo general, en las reuniones, y fueron los que tomaron todas las decisiones sobre el proceso de evaluación, ¿no? Y acá un poco las actividades que fuimos desarrollando, les voy contando como cronología un poco de lo que fue el diseño, o sea, cómo fuimos avanzando para poder diseñar esta evaluación, ¿no? O sea, la idea era primero formar el equipo y en conjunto con el equipo hacer el diseño, ¿no? Lo primero que tratamos de hacer fue, no sé si ustedes están familiarizados con lo que se conoce como la teoría del programa, la teoría del cambio, o la teoría de la acción de la intervención. La teoría de la acción es como un conjunto de supuestos o ideas fuerza, más allá de lo que está escrito, lo que la gente tiene en su cabeza o percibe, que es el programa que vamos a evaluar, es decir, cuáles son los problemas que ese programa pretende resolver,
cuáles son los grandes cambios que quiere lograr en distintos niveles de cambio, cambios de primer nivel, de segundo nivel, impacto, cuál es la estrategia de intervención que tiene este programa, cuáles son los supuestos y riesgos que asume, y cuáles son como los indicadores que dan cuenta del logro de determinados resultados. Entonces fue como, este fue un ejercicio muy interesante porque fue como reconstruir la teoría del programa, ¿no? Entonces ahí, de entrada, nos dimos cuenta que para la responsable del programa en la región, el programa tenía determinados objetivos, determinadas metodologías, determinadas expectativas de logro, pero para los representantes de la Junta de Salud el programa tenía otra finalidad. Es decir, no había una coincidencia, no había una única teoría del programa coherente que identificara a todos los actores que eran parte de ese mismo programa. Es como si jugáramos un equipo de fútbol y los distintos jugadores tenían una interpretación diferente del mensaje del director técnico de qué había que hacer en la cancha, ¿no? Entonces, por supuesto que eso lleva a problemas, ¿no? Eso pasa muchísimo en muchos programas, y hoy no es casualidad que uno de los enfoques de evaluación de políticas públicas más emergentes, más importante, es el que se conoce como evaluación teórica del programa, es decir, una evaluación que revisa, primero que nada, qué nivel de coincidencia, claridad, qué contradicciones hay en esto de la teoría del cambio que impulsa esa intervención, ¿no? Entonces, bueno, el primer paso fue ese, reconstruir la teoría del programa, ponernos de acuerdo, entender qué había querido hacer el programa, qué pensaban los distintos actores que este programa había querido hacer, etc. Un segundo paso, digamos, de este primer momento de diseño, fue definir los temas que consideraban prioritarios y que iban a ser objetos de evaluación de los diferentes participantes. Es decir, qué temas eran los que queríamos evaluar. Lo pusimos así, como temas generales, ¿no? Y la verdad que fue interesantísimo porque eso se hizo primero a nivel de juntas de salud en cada comunidad y luego en una especie de reunión plenaria, un taller, donde fueron apareciendo una gran cantidad de temas que ellos consideraban que debían ser observados o evaluados por esta evaluación, ¿no? Entonces, con esta lista de temas avanzamos, estos temas se fueron priorizando, y con esta lista de temas avanzamos en identificar y formular lo que iban a ser las preguntas de evaluación. Es decir, sobre los temas que eran más sensibles, cuáles iban a ser las preguntas que esta evaluación iba a tratar de responder. Entonces trabajamos básicamente con dos grandes grupos de temas, temas que tenían que ver con la atención del cáncer y temas que tenían que ver con la prevención, ¿no? Y eso a su vez lo subdividimos en distintos grupos temáticos, ¿no? Por ejemplo, prevención a nivel familiar, disponibilidad de información, las estrategias de prevención, después, por ejemplo, en el caso de atención, el tema del diagnóstico, el acompañamiento a personas enfermas, la pertenencia a determinados grupos. Bueno, se fue como subdividiendo estas preguntas en distintos subtemas, ¿no? Con todas estas preguntas las organizamos luego en lo que podrían ser un grupo de criterios de evaluación. Habíamos visto en alguna de las reuniones introductorias que las evaluaciones tienen como una especie de criterios de evaluación. Hoy están en revisión estos criterios también, pero serían, bueno, como la pertinencia y la oportunidad de la política, la cobertura o el alcance, o sea, la efectividad, la calidad de la política pública, la estrategia metodológica y otras preguntas que no entraban en estos criterios. Entonces las preguntas que habían surgido las subagrupamos en este cuadro que se ve a la derecha de doble entrada, donde por un lado están cuestiones de prevención, o sea, preguntas que tienen que ver para la prevención, o que tienen que ver con la prevención en estos criterios, y preguntas que tienen que ver con la atención en estos criterios. Bueno, fuimos avanzando, y de estas preguntas surgieron lo que fueron finalmente los objetivos de la evaluación. Es decir, cuáles eran los logros que se pretendía con esta evaluación. Y se definieron estos objetivos. En relación a la pertinencia y oportunidad de la política de prevención y atención del cáncer, el objetivo era valorar la congruencia entre las acciones de prevención y atención del cáncer con respecto a las necesidades de la población de Valle del Estero. En relación, estas preguntas tenían luego indicadores, ¿no? En relación a la eficacia y a la calidad
de la política de prevención y atención del cáncer. El objetivo resultante fue valorar el alcance, la cobertura y la calidad de las acciones de prevención y atención del cáncer. En relación a la metodología, el objetivo fue valorar las modalidades de intervención o metodologías de trabajo en torno a la prevención y atención del cáncer. Y finalmente, en torno a las lecciones aprendidas, que fue otro de los planteos, fue generar lecciones aprendidas y recomendaciones para mejorar la prevención y atención del cáncer en la región, ¿no? Una vez que habíamos formulado estos objetivos, pasamos a definir cómo íbamos a recolectar la información y qué herramientas íbamos a utilizar para qué actores, ¿no? O sea, sabíamos que íbamos a tener que convocar a múltiples actores que tienen particularidades muy singulares, o sea, muy diversas. Por ejemplo, íbamos a tener que trabajar con los responsables nacionales y regionales de la caja, con un grupo de profesionales que se llama el ente de cáncer o de oncología, que son todos los médicos especialistas en cáncer para todo el país. Íbamos a tener que trabajar con la comunidad, con pobladores, vecinos, digamos, de cada una de las comunidades. Íbamos a tener que trabajar con los centros de atención primaria de la salud, que se llaman EVAIS en Costa Rica, a través del hospital, es decir, el médico, las médicas, referente de esa comunidad. Es decir, era muy diverso, entonces teníamos que pensar una diversidad de herramientas que nos permitiera adaptar la búsqueda, digamos, de la evaluación en cada contexto y con cada grupo. Acá les pongo un ejemplo, esto está en el libro más desarrollado, siguiendo un poco lo que vimos en la sesión pasada, rápidamente, como matriz de la evaluación. Esta es la primera línea, vendría a ser de la matriz de evaluación de esta experiencia, ¿no? Entonces, el objetivo de la evaluación era, queremos conocer la calidad de los servicios públicos de prevención del cáncer de Valle del Estrecho. Y algunas preguntas de evaluación que tienen que ver con este objetivo es: ¿las acciones de prevención alcanzan a las poblaciones en riesgo? ¿Son interpretadas correctamente? ¿Qué respuestas generan las acciones de prevención? ¿Qué incidencia tienen las acciones de prevención en la reducción del cáncer? Luego, el uso, algo que habíamos planteado como muy importante, pensando en esto de que las evaluaciones tienen que ser útiles para la toma de decisiones, fue agregar esta columna de el uso que se le dará a la información o a la evidencia que se logre con la evaluación. Entonces, hicimos explícito algunas de estas cuestiones. Se esperaba que el Ministerio de Salud utilice esta información proporcionada por lo que surja de la evaluación para adaptar las campañas de prevención a cada segmento de población. Segundo, concentrar el presupuesto de prevención a los servicios más efectivos. Después empezamos a pensar, bueno, cuáles iban a ser las fuentes de información, a quiénes íbamos a contactar. Por primera medida estaban las vecinas y vecinos de Valle del Estrecho. Luego los representantes de las juntas de salud. Luego las personas que estaban sufriendo la dolencia del cáncer en cualquiera de sus tipos, o si no podíamos con estas personas, con las familias de las personas enfermas. El personal de los centros de salud y los equipos de oncología, y también íbamos a acceder como fuente secundaria a las estadísticas que habían sobre esta enfermedad en la región. También utilizamos como fuente de información los materiales que se habían generado para las campañas de difusión y prevención del cáncer. Y también utilizamos las publicaciones que existían en distintos medios, a partir de entrevistas periodísticas o información o folletines de difusión de la misma caja del Seguro Social. ¿Qué herramientas de recolección utilizamos? Bueno, primero comenzamos con entrevistas a informantes claves, principalmente del sistema de salud, para comprender la complejidad de la realidad del cáncer en la región y para comprender más en profundidad la política que se estaba evaluando. Luego también hicimos grupos focales con dos grupos de actores distintos. Por un lado con los representantes del ente de oncología, o sea, los médicos que se dedican a los equipos específicamente de oncología, y por otro lado con las y los facilitadores de la Junta de Salud.
Luego utilizamos un juego que se creó para la ocasión, que es un juego de mesa, que ya lo voy a mencionar un poquito más, que se llamó Mitos y Creencias sobre el Cáncer, que lo que trataba era justamente de descubrir o de valorar la incidencia que podía haber tenido las campañas de prevención del cáncer en la población común, o sea, la población a la que estaba dirigida. Luego también trabajamos con algunos juegos de roles para representar determinadas situaciones que se daban, por ejemplo, cuando un paciente llega a ser atendido por un diagnóstico de cáncer. Cómo se sentían o no vulnerados, cómo se sentían ninguneados en su dolencia, cómo se sentían acompañados o no. Entonces eso se hizo a través de representaciones, dramatizaciones que conocemos muchas veces, ¿no? Juegos de roles. También utilizamos como herramienta de información historias de vida que fueron narradas y fueron documentadas, y estas historias de vida se hicieron con principalmente enfermos de cáncer o familiares de enfermos de cáncer, ¿no? Y bueno, hubo revisión, como decía antes, de documentos de todas las campañas. Los indicadores básicamente que utilizamos fueron los resultados de la cobertura, digamos, la estadística de la cobertura de las campañas, identificando toda la cantidad de atenciones, la cantidad de población en riesgo, cada una de las zonas geográficas, los grupos de población, bueno, todo lo que serían las estadísticas propias del sistema de salud para esta dolencia. Utilizamos un índice de medición para interpretar los mensajes de prevención, que nos permitía saber a través de un juego qué porcentaje de mitos y creencias existen, que son diversos o distintos al mensaje oficial del sistema de salud respecto de las distintas características del cáncer y cómo prevenirlo. Y después generamos un índice de respuesta de la población teniendo en cuenta la perspectiva de los médicos, ¿no? Cómo los médicos perciben que la gente se apropia o no de los resultados de esta campaña. Y bueno, también tomamos cómo habían evolucionado los datos de incidencia de distintos tipos de cáncer en los últimos años, para saber, bueno, frente a qué situación estábamos, ¿no? Bueno, esta es una de las líneas de la matriz es un poco más larga, pero todo el caso pueden acceder a la información en la experiencia que está documentada en la página, ¿no? En la página de Val Participativo. Seguimos entonces un poco contándoles cómo fue. Una vez que habíamos diseñado toda la evaluación, esto llevó como prácticamente 4 meses de trabajo, con distintas reuniones con el equipo. Recuerden que la mayoría de los representantes de la Junta de Salud no tenían ninguna experiencia previa en evaluación. Algunas personas tenían hasta condiciones de lectoescritura bastante básicas. Entonces el esfuerzo por acompañar, capacitar, lo que más costó de este proceso de capacitación fue que estas personas, como dijeron ustedes algunos, se empoderaran, es decir, se pusieran en la posición de evaluadoras de una política pública. Por lo general, cuando hacíamos todos los ejercicios, ellos se ponían en informantes claves, en dar su percepción, como si ellos tuviesen que opinar sobre la pregunta y no ser quienes hacían la pregunta, ¿no? Entonces, eso costó mucho, ¿no? Que adoptaran el rol de un equipo que va a evaluar una política pública. Cuando comenzamos, bueno, con la recopilación de datos, como les decía recién, utilizamos distintas herramientas. Primero, entrevistas de informantes claves, que son un número pequeño de personas que conocíamos nosotros, que fuimos conociendo y que tenían un conocimiento muy en profundidad de cómo se había diseñado el programa, de cómo se había desarrollado, a qué población había llegado y a qué población no, cuánto había sido el costo del programa. Es decir, fueron 4 o 5 entrevistas en profundidad a informantes claves que nos permitió tener un panorama bastante amplio de lo que era la política pública en sí, ¿no? Después trabajamos con 2 grupos focales, como les decía recién, con las facilitadores y facilitadoras de la Junta de Salud y con el equipo médico encargado de temas de oncología. Trabajamos con historia oral, básicamente para captar desde la percepción de los enfermos de cáncer o sus familias, todo, digamos, la vivencia, digamos, de la enfermedad y de cómo habían sido acompañados o atendidos por el sistema de salud, ¿no? Que es la caja.
Hicimos talleres con la comunidad, básicamente hicimos encuentros para ir socializando los avances de la evaluación y para ir comentándoles sobre las recomendaciones, es decir, como validando si aquellas recomendaciones que iban surgiendo de la evaluación sonaban, tenían sentido, parecían útiles o no, es decir, tratando de ir haciendo este espacio de participación más amplio, ¿no? Y finalmente, bueno, usamos esto que le llamamos juego de simulación o juegos para pensar, que básicamente es una herramienta que uno crea utilizando dinámicas de juegos convencionales de mesa, que muchas veces están pensados solamente para entretenerse, pero para jugar en serio, es decir, lo que hacemos es usar la dinámica de juegos que engancha a la gente, que los atrapa en la dinámica, puede ser de una carrera de caballos o cualquier competencia en el sentido de que haga entretenida la actividad, pero el contenido no es entretenerse, sino abordar una temática que de otra manera sería compleja de abordar, ¿no? Es decir, temas de los que la gente por lo general no habla, ¿no? Entonces este fue el juego que ya les voy a comentar en breve, que es mitos y creencias sobre el cáncer. Por ejemplo, cómo abordar la cuestión de los mitos y creencias que hay sobre el cáncer a través de entrevistas o a través de un encuentro comunitario donde la gente es temerosa de hablar. Entonces, a través de la lógica del juego, fue mucho más sencillo poder abordarlo y lograr que en la misma dinámica del juego que obliga a todos a participar, tener la percepción justamente del conjunto, del colectivo, y no solamente de algunas personas más atrevidas, digamos, que se animan a opinar. Para las entrevistas tuvimos que hacer capacitación también, entonces, porque queríamos que las entrevistas las hicieran los mismos representantes de la Junta de Salud. Entonces hicimos unos talleres de capacitación donde se les enseñaba a conducir una entrevista, ¿no? Algo que para la gente que ha estudiado en casi todas las carreras de la universidad, sobre todo de ciencias sociales y humanas, el ABC, digamos, ¿no? Cómo hacer una entrevista, los representantes de la Junta de Salud no habían tenido la experiencia, ¿no? Entonces lo que hicimos fue muchas capacitaciones tendidas como dramatizaciones, donde les dábamos un guión de entrevista y tenían que hacer la entrevista, y bueno, nosotros estábamos como observadores externos para ver si estaban condicionando la respuesta, si la pregunta era lo suficientemente abierta para que el informante pueda explayarse, si respetaba la percepción de lo que estaba diciendo el entrevistado o lo condicionaba con su mirada. Bueno, fue un taller intenso de capacitación para que los representantes de la Junta de Salud pudiesen hacer las entrevistas y que tuviese el mayor rigor técnico posible, ¿no? O sea, que la información que estuviésemos, la evidencia que estuviésemos obteniendo sea rigurosa, ¿no? Los grupos focales, usamos una guía de grupos focales que fue la misma para los dos, tanto para las facilitadoras de la Junta de Salud como para el equipo médico, ¿no? La guía era muy simple y básicamente el trabajo consistía en función de la experiencia de cada grupo focal, que eran los que llevaban prácticamente adelante la política pública de prevención y atención del cáncer, tenía 4 cuadrantes donde tenían que definir qué cosas había que seguir haciendo, o sea, cosas que ellos consideraban que funcionaban bien y habría que seguir haciendo, qué cosas había que dejar de hacer, o sea, cosas que no habían funcionado en el programa, que no habían servido para nada y que había que suspender, qué cosas había que mejorar de las cosas que hacía el programa, es decir, cosas que funcionaban pero que se podían mejorar todavía, y qué cosas había que incorporar, es decir, cosas que no se estaban haciendo, que no servían para nada, que no se estaban haciendo porque no se había visto la necesidad y que era importante incorporar en la política pública. Fruto de esta guía se hicieron estos 2 grupos focales, que era una jornada de mediodía, como les digo, esta es la de los representantes de la red de oncología. Se hizo una similar con los representantes de las y los facilitadores de la Junta de Salud. Y allá al final se ve el cuadrante con los resultados. Esto dio mucha letra para luego generar las recomendaciones, digamos, que surgieron de la evaluación. Bueno, la historia oral era muy difícil de encarar de una manera técnica por parte de los representantes de la Junta de Salud, porque no tenían
un manejo y tampoco queríamos exponerlos a una situación que quizás la técnica o la herramienta los desbordara, ¿no? Entonces la historia oral, que se hicieron 8, si mal no recuerdo, con pacientes oncológicos, se hizo con una participación de una antropóloga que manejaba a la perfección la herramienta, y la participación de 2 representantes de las juntas de salud de esa misma comunidad y de la facilitadora local. Esto permitió que, por un lado, se aplicara la técnica de historia oral de una manera correcta, por otro lado, que las representantes de la junta de salud, que eran vecinas de la misma persona o familia, pudiesen percibir otros matices y también dar cuenta de si era sensible a la realidad de la comunidad, lo que se estaba diciendo, y la facilitadora local como una especie de organizadora que acompañaba todo el proceso, ¿no? La verdad que la idea de la historia oral aportó un condimento muy especial a la mirada general, digamos, del informe de evaluación y a la recomendación, ¿no? Porque acá está la parte humana, digamos, de la enfermedad, y cómo muchas veces las políticas públicas descuidan, ¿no?, lo que serían las percepciones, el sentir de las personas que tienen una dolencia de este tipo. Entonces fue realmente muy interesante, porque gran parte de las recomendaciones surgen de esta historia oral o de estas historias orales, ¿no? Bueno, acá puse 5 historias orales porque esta presentación se hizo cuando estábamos todavía terminando la evaluación, y no lo he corregido, pero creo que fueron 8 finalmente, ¿no? Bueno, y los juegos de simulación, que es esto que les mencionaba, esta versión que les estoy mostrando ahora en pantalla es la versión que usamos allá. Luego se hizo una versión un poco más profesional, digamos, con ilustraciones y todo, y con una versión revisada a partir de la experiencia que nos permitió difundirla en todas las juntas de salud que lo pidieron, ya no solamente en la región donde se hizo la evaluación, sino en todo el país, y que se utilizó ya no se utiliza para evaluar, digamos, los mitos y creencias sobre el cáncer, sino como una forma de capacitar. Es decir, el juego que inicialmente fue usado como una herramienta de evaluación, se rediseñó para ser usado como una herramienta de capacitación y de la propia campaña de prevención del cáncer. El juego básicamente está formado por un tablero que tiene 6 casillas y 6 tipos de cáncer, y tiene un instructivo. El tablero, ahora se lo voy a mostrar. Este es el tablero, tiene los 6 tipos de cáncer más importantes en esa región, y para cada tipo de cáncer hay 10 tarjetas que tienen una afirmación específica, ¿no? Por ejemplo, para el cáncer de piel hay esas afirmaciones pueden ser preguntas, afirmaciones, y las afirmaciones pueden ser falsas o verdaderas. Es decir, por ejemplo, tomar sol solo le hace mal, o solo afecta si la persona es rubia y de ojos claros, ¿no? Entonces las personas morenas pueden estar al sol todo el tiempo que quieran, y eso no incide en el cáncer de piel. Bueno, estoy inventando ahora, pero cada una de estas afirmaciones, de estas 10 afirmaciones que tiene cada una de las tarjetas, se hicieron tomando todo el material de prevención, analizando y, digamos, desentramando todo el material de las campañas de salud, los informes de las enfermedades, los informes de los médicos respecto a la incidencia del cáncer en la región. Entonces, a partir de eso se fue haciendo. Primero eran para cada tipo de cáncer como 30 preguntas o afirmaciones, y luego se fueron acotando a las 10 más importantes, ¿no? A las 10 más representativas. La lógica del juego es que cada jugador, esto se jugaba, puede ser en la sala de espera del hospital público, en una reunión del grupo de las juntas de salud de cada comunidad, es decir, habían distintas modalidades, y siempre se jugaba con un agente de salud acompañando, facilitando para clarificar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada jugador tira el dado y le sale una tarjeta, por ejemplo, de cáncer de próstata, y saca la primera tarjeta. Supongamos que es una mujer y que no está ni interesada ni muy consciente del cáncer de próstata, puede decir
paso y vuelve a tirar o puede sacar otra tarjeta de otro cáncer con el cual, por ejemplo, cáncer de mama, y así. Cada persona va sacando la tarjeta, la lee en voz alta y dice si desde su punto de vista eso es verdadero, es falso o no está seguro si es verdadero o falso. Entonces el grupo comenta y por consenso tienen que llegar a una definición y lo tienen que poner en verdadera, falsa o no resuelta. Al final del juego, que dura aproximadamente 2 horas, se han pasado o se han revisado prácticamente todos los mitos y creencias que habíamos relevado de la región, y el grupo ha definido cuáles son verdaderos, no resueltos y falsos. El juego incluye una especie de glosario donde están las respuestas correctas desde el punto de vista médico. Entonces, lo que puede hacer el grupo al finalizar el juego es saber en qué estuvieron errados y en qué no, y saber cuál es el nivel de mitos y creencias presentes en su práctica o en su vida cotidiana, y también podemos saber cuál ha sido la incidencia de las campañas de prevención del cáncer, que justamente lo que tratan es desmitificar todas estas creencias populares respecto a la prevención. Lo estoy explicando muy rápido para que no sea tan lento, pero bueno, ustedes pueden acceder al material, al juego, que está disponible con el instructivo, con toda la explicación, tiene un cuadernillo bastante bien desarrollado, que costó mucho lograr formularlo y hacerlo, porque teníamos que ser muy sutiles con cada palabra que podía ser mal interpretada, ¿no? Incluso hay un glosario de términos claves para explicar, por ejemplo, qué es un melanoma, ¿no? Qué es un melanoma, o determinadas cuestiones que son términos muy específicos y que por ahí la gente no lo sabe. El juego se logró desarrollar con una serie de pruebas, ¿no? Lo primero que hicimos fue hacer en un taller de representantes de la Junta de Salud de todo el país, que se hizo sobre un taller sobre evaluación participativa también. En ese taller lo que hicimos fue probar el juego. Entonces le dijimos a todos los representantes de la Junta de Salud que se pusieran en el papel de pobladores comunes y corrientes que son parte, digamos, de las juntas de salud. Entonces fuimos probándolo al juego y esto nos permitió, primero, a ver en qué medida el juego enganchaba a la gente a jugarlo, ¿no? Es decir, en qué medida los participantes realmente se involucraban con la dinámica. Luego, revisar el contenido de las tarjetas. Entonces, en este juego ellos tenían la consigna de clarificar, marcar las que no estaban correctas, sugerir otros términos, etc., ¿no? Revisar las reglas del juego, a ver si eran claras, si se podían aplicar con un grupo con escasa instrucción, y mejorar el diseño gráfico, la visión, la dinámica del juego, ¿no? Eso la verdad que fue muy rico haber hecho este taller, y es lo que yo siempre recomiendo, que probemos las herramientas que vamos a utilizar antes de utilizarla en la vida real, digamos, en la situación evaluativa concreta, ¿no? El juego tenía como parte complementaria un cuadernillo que era el de valorar los resultados del juego. Entonces la pregunta era ver cuánto sabemos sobre el cáncer, ¿no? Entonces el juego, bueno, tenía una serie de cuestiones estadísticas que no vamos a entrar ahora porque es un poco largo. Incluso yo tuve que pedir asesoramiento para poder armarla, pero tenía como un semáforo al final, ¿no? O sea, donde indicaba el porcentaje de tarjetas jugadas, el porcentaje de puntos ordenados según el porcentaje de tarjetas jugadas, y el porcentaje de error, ¿no? Entonces, los participantes se podían ir con una idea relativamente precisa de cuánto de mitos había y cuáles eran las respuestas correctas a estas preguntas que ellos las tenían por conocimiento popular o lo que sea. Por ejemplo, acá, un ejemplo, cada tarjeta, este es un dossier que está con el juego, donde sale todo el contenido de todas las tarjetas, y la explicación médica correcta, ¿no? Por ejemplo, esta, la 018, dice, si no hay síntomas no debo preocuparme de hacer los exámenes de control, ¿no? Respecto de uno de los tipos de cáncer. Entonces la respuesta es falsa. Dice, en la fase inicial de la enfermedad, sobre el cáncer de mama, no presenta síntomas. Si se practica el autoexamen o realiza un control médico con frecuencia, puede diagnosticarse de manera temprana
y mejorar el pronóstico, ¿no? Entonces, bueno, de esta forma eran básicamente las tarjetas y las respuestas que se les daba a la gente para que se llevara ya a modo de instrucción luego de haber participado del juego, ¿no? Bueno, el paso tercero fue el más difícil de todos, y es donde yo realmente creo que todavía la evaluación participativa en este tipo de contextos, donde la población participante tiene por lo general baja instrucción, o por lo menos la población participante en los equipos que llevan adelante la evaluación, es la parte más difícil, ¿no? Porque cuesta realmente desarrollar un nivel de abstracción que combine distintas variables, que pueda sopesar, digamos, lo que importa tanto una entrevista como una historia oral o los resultados del juego, es decir, todo lo que es el análisis, que por lo general es un análisis cualitativo de datos, hace que sea difícil hacerlo con rigurosidad técnica, con la participación activa de los beneficiarios, de los usuarios del programa. En este caso, lo que hicimos fue hacer la mayor parte del análisis con el equipo, con los equipos profesional, digamos, con la gente que tenía experiencia en evaluación, y hacer un taller de 2 días de validación de estos hallazgos, estas conclusiones de la evaluación. En este taller de 2 días, efectivamente participó, la gente fue diciendo qué cosas realmente sentían, los representaba como conclusiones y qué cosas no, y a partir de ahí surgieron con ellos las recomendaciones, es decir, la búsqueda de alternativas o recomendaciones surgió activamente con la participación de los representantes de la Junta. Pero hay que reconocer que el análisis fue la etapa donde más costó que se involucraran, y que básicamente lo que hicieron fue validar, digamos, las conclusiones a las que se había llegado, ¿no? Este es parte de ese taller, donde a partir de validar las conclusiones se generaron las recomendaciones, que sí se hicieron con fuerte participación de los representantes de la Junta, ¿no? Bueno, las recomendaciones no solamente quedaron en el informe, sino que se elaboraron distintos materiales. Se hicieron algunos videos sobre evaluación participativa donde se contaba todo el proceso, es un video de 15 minutos, y después se hicieron algunos videos cortos con testimonios de las personas que habían participado, ¿no? La que aparece acá a la izquierda en la foto, Nora, que ella tenía una dolencia de cáncer mientras participaba del equipo de evaluación, y falleció poco después de haber terminado el proceso de evaluación, ¿no? Y su papel fue realmente determinante, porque lo contaba y lo hablaba desde la percepción propia de alguien que está padeciendo una enfermedad. También como una forma de diseminar y de socializar los resultados y de incidir en la adopción de las recomendaciones, se hicieron presentaciones públicas, una en la misma región de Limón, y otra en San José de Costa Rica, justamente en la sede de la oficina de Derecho de los Habitantes, me sale como bueno, se me fue el nombre, de la oficina del Defensor del Pueblo, decimos acá, no me acuerdo cómo era que se llamaba en Costa Rica. Bueno, la Oficina por los Derechos de la Ciudadanía, donde Defensoría de los Habitantes, Esteban. Defensoría de los Habitantes, exactamente. Ahí se hizo la reunión y participaron todos los médicos representantes del enlace de cáncer, participaron los responsables de la caja, el referente máximo de salud pública del país, y bueno, y los miembros de las juntas de salud interpelaron, digamos, a través del informe y de las conclusiones, a las autoridades máximas de la Caja Costarricense de Salud, cosa que nunca antes se habían animado a hacer. O sea, con suerte podían hablar con el médico del hospital o el director del hospital de su comunidad, ¿no? Entonces esto fue, en términos simbólicos, muy fuerte, muy, muy importante, ¿no? Lo mismo cuando hicieron la devolución a todos los representantes de la Junta de Salud del país, en la misma provincia, en la misma región de Limón, ¿no? Pero bueno, fueron instancias que, más allá del mensaje, que también iba escrito y le llegaba de otra manera, tenía un carácter simbólico de expresar las necesidades desde los sectores más, podríamos decir, olvidados, entre comillas,
a las autoridades más importantes de la política pública, ¿no? Bueno, básicamente esa es la experiencia. A ver si puedo dejar de compartir. Sí. Ahí está. Espero no haberlos aburrido, pero ese es básicamente el desarrollo, digamos, de esta experiencia, que duró poco más de un año, entre que comenzamos con las primeras capacitaciones y se generó el informe final. Algo que no dije es que la facilitadora local tenía reuniones quincenales con los representantes de la Junta de Salud y viajaba desde San José hasta la región para reunirse, ¿no? Y que el programa pagó una suerte de incentivo a los representantes de la Junta de Salud, que era básicamente un viático y un pasaje para garantizarles la participación durante todo el proceso, ¿no? Y eso fue determinante, porque fue lo que permitió que todo el proceso fuese seguido, ¿no? Realmente, si uno que ha estado en la experiencia recuerda la percepción y la forma de hablar y la experiencia de quienes llegaron a esta primera reunión cuando hicimos la primera capacitación en representación de la Junta de Salud, y quienes terminaron el proceso, es abismal. En un año el cambio ha sido muy, muy notable, ¿no? Y bueno, creo que fue una experiencia de las más exitosas de la que yo por lo menos haya sido parte. Vamos a hacer una ronda de preguntas, pero antes vamos a hacer un recreo. Creo que estamos en hora, ¿no? ¿De un corte, Pablo? Hacemos un cortecito de, como hemos hecho antes, 5 minutos, refrescamos un poco la cabeza y pensamos comentarios y cuestiones que les parezca interesante retomar y comentar y preguntar enseguida. 5 minutitos entonces y volvemos. Bueno. Bien, no ha habido preguntas en el chat. Vamos a ver si hay algún comentario, alguna reacción, algún aspecto que les interesaría comentar, porque les llamó la atención por su propia práctica, inserción profesional, algún aspecto poco claro o más novedoso. En fin, quedamos abiertos a poder comentar en base a las reacciones que puedan haber de la exposición que acaba de hacer Esteban. Bueno, yo quisiera comentar algo, quizás pedir alguna aclaración más que nada. Me interesó mucho esto que planteaba Esteban del tema de reconstruir la teoría del programa, ¿no? Y bueno, la verdad que eso... Se cortó un poquito. Sí. Se corta, Fabio, no sé si nos escuchás. Muy importante y muy necesario y sumamente interesante. Y bueno, y lo otro, esta dificultad de ponerse, digamos, a hacer las preguntas de evaluación, ¿no? Para gente que nunca ha encarado una evaluación y ponerse más en la postura de informante, también me pareció muy interesante a tener en cuenta, ¿no? En toda la previa a llevar a cabo la evaluación. Bueno, esas dos cositas a mí me generaron particular interés. ¿Sabes, Fabiola, que la primera parte se cortó y no te escuchamos la primera parte? Escuchamos que dijiste algo de la teoría del cambio y luego se cortó. No, mira, sí, saco la cámara porque tengo muy inestable la conexión. Justamente era la teoría del programa, que vos decías que esto de, como en el fútbol, ¿no? Que a veces uno está jugando un juego y otro, y todos creemos que estamos jugando el mismo juego, ¿no? Me pareció muy, muy interesante y de mucho poder sobre, ¿no? Sobre el tema de las creencias y bueno, y cómo realmente sacarlas a la luz, explicitarlas, negociarlas. Bueno, me parece un factor clave, súper importante, y más a tener en cuenta, digamos, cuando uno está haciendo el diseño, ¿no? De no pasarlo por alto. Eso me pareció muy, muy importante. Sí, sí, la verdad que, bueno, el tema de la teoría del cambio viene creciendo desde hace unos 10 años a esta parte como un enfoque de planificación, como una especie de contracara del enfoque del marco lógico, tan dominante, digamos, a nivel global. Pero en los últimos años, últimos 3, 4 años, ha empezado a crecer y ha empezado a aparecer algunos documentos de lo que se conoce como evaluación teórica del programa, que de alguna manera es esta reconstrucción de la teoría. Lo que se asume detrás de eso es que parece que nos damos cuenta ahora, en realidad, lo cual que uno podría decir es obvio, pero no es tan obvio,
que en un programa, en una política pública, incluso en un programa educativo, en la universidad, las distintas partes que son, los distintos actores o actrices que son parte, estudiantes, por ejemplo, docentes, el equipo de educación, la comunidad, tienen una percepción de lo que esa intervención quiere lograr diferente, o pueden tener una percepción diferente. Es decir, lo que yo voy buscando a la universidad no es lo que la universidad me quiere ofrecer a mí, o lo que la universidad cree que me está ofreciendo, por decir de una manera, un ejemplo, ¿no? Entonces, la reconstrucción de la teoría del programa de manera participativa lo que permite es justamente eso, es saber qué están mirando o qué están esperando o qué están pensando que ese programa puede lograr cada uno de los múltiples actores que están de una u otra forma vinculados a todo. Y la verdad que, bueno, hay un par de documentos que si quieren se los puedo enviar, que a mí me parece muy interesante como un paso inicial en una evaluación, ¿no? Porque es como decir, bueno, nos entendamos primero de qué estamos hablando, ¿no? O sea, cuando hablamos de la política de prevención, ¿a qué nos referimos? Y probablemente para la población, ¿cómo que se llama? Me olvidé el nombre, los Wiri creo que era, o Vira, de ahí de la zona de Costa Rica que no hablan, o que prácticamente no tienen el español como idioma, todos los mensajes de la política de prevención y todo eso casi ni existieron, porque no le dieron bola porque estaban en español, ¿no? Entonces, o en un afiche escrito en español en el hospital. Entonces, cuando vos le preguntás, Viri, acá me aclara, los Bri, ahí está, me aclara Carolina, gracias Carolina. Entonces, si le preguntás a ellos respecto de la intervención, y prácticamente no existe, digamos, ¿no? Entonces, ahora, si le preguntás al médico responsable de oncología, cree que es Messi jugando en el Paris Saint-Germain, o sea, con toda la audiencia y todos mirándolo a él, ¿no? O sea, hay como distintas percepciones de la intervención, y percepciones de lo que la intervención quiere lograr. Entonces, esta reconstrucción de la teoría del programa, o teoría del cambio del programa, me parece que es un paso inicial muy interesante en todas las evaluaciones, no solamente en las evaluaciones participativas. Yo tengo una duda, Esteban, frente a la experiencia que nos compartiste en el tema de la transferencia de conocimientos y el paso a la acción. De pronto, ¿cuál fue la posición como de la entidad de salud, la institución de salud frente a las intervenciones y que se pudo pues como ver en las transformaciones que lograban también mejorar los procesos comunitarios alrededor que se venían desarrollando allí en el territorio? Bueno, habría mucho para decir. Algunas cosas así puntuales que yo diría es que si bien las juntas de salud están creadas por ley, son legalmente constituidas como representantes de las comunidades ante el sistema de salud público. En el fondo, la percepción que surgió de los mismos pobladores y de nosotros es que son como ninguneadas, ¿no? O sea, como que no tienen ni tanta importancia, son como el último orejón del tacho de alguna manera. Y bueno, el hecho de que se hayan empoderado y participado del proceso fue un cambio muy importante para ellos. No sé si para la Junta, para el sistema, para la caja de salud en sí, ¿no? Por otro lado, un error que cometimos en esta evaluación tiene que ver con esto que planteas, que es el tema de la posibilidad de incidir o sea, la posibilidad de incidir tiene que ver con la posibilidad de que la caja del Seguro Social adopte las recomendaciones, ¿no? Y la sensación es que algunas recomendaciones que tienen implicancias a nivel local, es decir, los médicos del hospital regional, de los EBAIS, que son los centros de atención primaria de salud, se adoptaron, pero las recomendaciones que implican decisiones de política de más alto nivel no se han adoptado. No tuvo incidencia en la evaluación. Y creemos que uno de los factores fue que a las autoridades máximas se las convocó inicialmente, donde se les presentó la propuesta y aceptaron hacer la evaluación participativa. No se hizo capacitación a ellos para decir cuáles eran las implicancias de una evaluación participativa en términos de toma de decisiones, y después se las convocó al final, pero para hacer esta devolución, esta socialización. Pero no se las fue alimentando
con resultados parciales, ¿no? de las cosas que se iban descubriendo en el andar de la evaluación. Entonces, es como que les cayó como un balde de agua fría, digamos, cuando se hizo esta reunión de evolución, donde los representantes de la Junta decían todas las cosas que no funcionaban bien y que había que cambiar, ¿no? Entonces, como aprendizaje, digamos, es que esta comunicación con las autoridades máximas del programa, los tomadores de decisión finales, digamos, tiene que ser constante en una evaluación participativa, ¿no? Buscar los mecanismos para, porque son los mecanismos que le van a construir viabilidad a las recomendaciones que surjan de la evaluación, ¿no? No sé si te respondo, pero más o menos por ahí va. Creo que sí. Muchas gracias, Esteban. Yo quería hacer un comentario que tiene que ver con lo que acabas de decir, porque particularmente ahora me llamó la atención, ya conociendo la experiencia, ¿no? Pero como uno por ahí le va llamando la atención cosas nuevas, el tema de toda la discusión que existió respecto al tema de uso de la evaluación, ¿no? O sea, y que es una cuestión que por ahí ha ido ganando espacio en el campo de los evaluadores, de tener como muy clara la luz de el uso final de esa evaluación, y me parece que haberlo planteado al momento de constituir el equipo y haberlo trabajado y haberlo un poco matizado y demás, me parece también una cuestión muy clara, o sea, cómo se aplicó con ellos en el marco de una evaluación participativa este principio de una evaluación orientada hacia el uso, ¿no? Y que para muchos puede haber tenido hasta un aspecto novedoso. Lo quería resaltar porque ahora me llamó particularmente la atención cuando lo ibas comentando. Sí, algo que esta evaluación, junto con otras 9 evaluaciones que se hicieron en América Latina, fueron objeto de estudio de una metaevaluación, ¿no? La metaevaluación es una evaluación de las evaluaciones, ¿no? Una evaluación de calidad de las evaluaciones. Y salió muy bien rankeada, porque una de las críticas que tiene la evaluación participativa, por lo general, es que es poco rigurosa, ¿no? Que metodológicamente no es creíble, que es poco rigurosa, que es casi como una conversación con vecinos y nada más, ¿no? Entonces, cuando pasaron el reporte de la metaevaluación de las evaluaciones que se habían hecho en América Latina y aparecía en segundo lugar con mejor rigurosidad técnica y metodológica esta evaluación, la verdad que nos quedamos contentos, no solamente por el trabajo que habíamos hecho, sino porque evidencia que se puede hacer una evaluación participativa de rigurosidad. La rigurosidad metodológica es uno de los factores que están asociados a la credibilidad de los hallazgos. Es decir, hay como 2 grandes cosas que tienen que ver con qué tan creíbles sean los hallazgos. O sea, si los hallazgos no son creíbles, las recomendaciones no van a ser adoptadas, ¿no? Porque va a decir, bueno, esto es discurso, ¿no? Ahora, si los hallazgos de la evaluación son creíbles, hay más probabilidad de que las recomendaciones sean adoptadas. Y la credibilidad está asociada a 2 grandes temas. Uno es la rigurosidad metodológica, es decir, que lo que dice la evaluación es lo que es, ¿no? Porque realmente es rigurosa metodológicamente. Y lo otro es la pertinencia, es decir, en qué medida la evaluación responde preguntas que son pertinentes a las necesidades del programa. El hecho de hacer una evaluación participativa y que capta la percepción primero de temas, luego de preguntas, luego de objetivos, de manera plural, hace que las recomendaciones sean mucho más pertinentes que otros tipos de evaluaciones externas, ¿no? Donde solamente el evaluador define qué evaluar, cómo evaluar, etc. Entonces creo que por eso también es que esta evaluación fue de alguna manera reconocida, ¿no? También tuvo un premio en la Sociedad Española de Evaluación, segundo premio en una convocatoria a evaluaciones realizadas a nivel global. Y bueno, creo que tiene que ver con eso, con la credibilidad que da el hecho del protagonismo de múltiples actores y de haber sido muy, muy cuidadosos de captar todas las voces, ¿no? Pero así todo, como preguntaba John, las decisiones de más alto nivel, se descuidó esa comunicación y no se han tomado todavía. Ojalá que en algún momento. Bueno, si que te parece, Pablo, pasamos a la presentación, así vamos cerrando la cuestión conceptual del día de hoy. Perfecto, muy bien. Avanzamos un poquito entonces. No sé si ahí llegó un mensaje.
Adriana, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Esteban. El carácter participativo genuino se debe reflejar en la adopción de las recomendaciones. Muy bien. Bien, para avanzar un poquito entonces en la última parte que nos queda de la reunión de hoy, el componente que le queríamos brindar un espacio importante y relevante tiene que ver con este tema de la facilitación, ¿no? El tema de la facilitación apareció en el principio de la exposición que hacía Esteban, un comentario sobre cómo el rol del evaluador aparece, entre comillas, podemos decir, desdibujado, ¿no? Desdibujado de lo que ha sido un rol más tradicional y asume nuevas características. En este caso, podríamos decir que el nombre que tiene el evaluador tradicional o el evaluador externo en el contexto de una evaluación participativa es el de facilitador, ¿no? O sea, esta idea de facilitación aparece como con mucha fuerza, para nosotros de alguna manera fue ganando también protagonismo en el mismo encuentro que estuvimos en Ecuador, y por lo cual hemos dedicado todo un capítulo del libro, ¿no? Para pensar estas cuestiones de facilitación. Entonces, teniendo en claro que es el mismo evaluador o aquel que tiene internalizada esta lógica evaluativa, el que en las evaluaciones tradicionales aparece como este agente a cargo de la evaluación, estamos pensando en denominarlo entonces en este contexto como el facilitador, la facilitadora. Su rol clave pasa por la ayuda, el soporte, el acompañamiento y la guía del equipo que realiza la evaluación. Entonces lo va acompañando y guiando en distintos momentos de este proceso evaluativo, en la definición de objetivos, preguntas, interrogantes, los resultados a alcanzar, las actividades, el impacto que esperan tener, o sea, el uso que va a tener la evaluación, plasmarla en un cronograma que vamos a realizar en cada momento, los pasos de ese camino que es la metodología y la forma concreta en que se va a desarrollar la evaluación. Entonces, como decíamos, esta persona facilitadora sirve de guía dentro de un proceso, ¿no? No es quien lidera el proceso, no es quien lo desarrolla, no es quien lo lleva a cabo, sino que va teniendo este rol como de lubricar el proceso para que se desarrolle del mejor modo posible, ¿no es cierto? Con estas características de ayuda al equipo, de servir de guía al equipo, un rol importante en cuanto a motivación, motivación de las personas, motivando a los demás a fin de incluir la pluralidad de voces presentes. Entonces, condiciones y requisitos para la facilitación. ¿Qué podemos pensar de algunas características claves, importantes, relevantes, pertinentes, que tiene que tener la persona a cargo de la facilitación? Por un lado, una serie de habilidades sociales que le permitan la interacción con este grupo de personas que va a ser el equipo a cargo de la evaluación, el equipo evaluador, que pueden tener antecedentes e intereses muy diversos, muy distintos, una heterogeneidad de personas, justamente si por ahí están queriendo ellos representar la diversidad de actores con que la intervención se ha tenido que ver, vamos a requerir entonces que la persona facilitadora cuente con habilidades para desarrollarse con estas distintas personas que provienen de distintos ámbitos, de distintos espacios, distintas historias de vida, inserción institucional, etc. Junto a ello, bueno, la capacidad organizativa, ¿no? Ser capaz de planificar un proceso que hemos visto que tiene distintas fases, distintas etapas, que tienen una secuencia lógica de actividades a las cuales hay que dar seguimiento. Si bien no son etapas rígidas e inamovibles, sí van a tener un componente de secuencia lógica, ¿no? Entonces, esa secuencia lógica de actividades tiene que ser manejada por la persona facilitadora a fin de colaborar en estas funciones de guía, de apoyo,
de complementar el trabajo que está realizando el equipo a cargo de la evaluación. Junto a ello tenemos la cuestión de la gestión de imprevistos, que suelen aparecer en toda instancia evaluativa, particularmente en una instancia participativa que hemos contemplado que se extiende en el tiempo, que presenta esta pluralidad de personas y de actores, que a su vez esta pluralidad es evidencia de una heterogeneidad muy relevante entre ellos, por lo cual seguramente los imprevistos es algo que hay que prever, ¿no? De forma paradójica. Y la gestión del tiempo, ¿no? Ser capaz de diseñar y seguir un plan de actividades acorde al tiempo y los recursos con que se cuenta. Ahora les queríamos compartir también un breve testimonio justamente de Carla Salazar, quien fue la facilitadora de la experiencia que recién nos compartía Esteban. Seguramente van a poder identificar en su testimonio distintos elementos que han ido apareciendo como que caracterizan todo el proceso de evaluación participativa y también aquellos que caracterizan fuertemente el rol de la persona facilitadora. Mi nombre es Carla Salazar, yo soy de Costa Rica y me encuentro en este momento en el primer encuentro de evaluación participativa de América Latina y el Caribe. Estoy representando una experiencia de evaluación participativa que tuvimos en el Valle de las Tres, que es una comunidad del Caribe costarricense. Desde mi experiencia considero que para hablar de evaluación participativa necesitamos dar protagonismo a diferentes voces. El estar en contacto con las comunidades, con diferentes miradas y con diferentes actores, y que no solo sea llegar y hacer consultas, sino darles protagonismo en cada una de las fases del proceso, es clave para que realmente estemos hablando de evaluación participativa. Uno de los principales retos en la evaluación participativa es garantizar una participación de diferentes actores a lo largo del proceso. Se necesita realmente mucho compromiso de las organizaciones con las que vayamos a trabajar. La selección de esas organizaciones es clave para que realmente logremos contar con ellas a lo largo del camino. Y además, reforzar siempre por qué es importante la evaluación, qué beneficios se obtienen, cómo se ven empoderadas esas organizaciones a partir de este tipo de evaluación. Y no solo las organizaciones, sino también las diferentes intervenciones que estemos evaluando con esta modalidad. Uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la evaluación participativa es que requiere muchísimo más tiempo y recursos económicos para ejecutar. Generalmente hay unos procesos de capacitación para introducir a algunas de las personas que van a participar en este tipo de actividades, pues generalmente no están acostumbradas a esto. Si bien la evaluación participativa requiere una serie de recursos económicos y de tiempos mayores en comparación con otro tipo de evaluaciones, su gran ventaja es que nos permite acercarnos al contexto o a la intervención desde la mirada de aquellas personas que están en contacto cotidiano con esto. Entonces eso nos brinda una riqueza de análisis muy importante que a veces carecemos en otro tipo de investigaciones. Además, hay generalmente instalación de capacidades en las organizaciones comunitarias que participan y un empoderamiento que les permite pues dar continuidad a este tipo de procesos en otros momentos. Aspectos claves en la evaluación participativa es el rol de la persona facilitadora. Nos posicionamos entonces no como evaluadores o evaluadoras, sino como aquella persona que acompaña a los grupos o a las organizaciones a realizar la evaluación. Y esto requiere no solo muy buena comunicación con el equipo, transmitir mucho empoderamiento, intentar brindar algunos conocimientos técnicos sobre el proceso, sino que también es intentar garantizar la horizontalidad entre todas las personas que se ven involucradas.
Sabemos que pueden haber personas que tengan conocimientos técnicos, otros que tengan conocimientos del contexto, otros que tengan conocimiento de la intervención, etc. Respetamos entonces la diversidad de esos conocimientos, les damos el mismo valor y así garantizamos que las personas sigan motivadas y encuentren o reconozcan su valor dentro de ese proceso evaluativo. Muy bien, creo que es un testimonio muy rico, realmente, con muchos elementos explícitos que venimos conversando y planteando alrededor del tema del rol que cumple la persona facilitadora, ¿no? Me parece que ha planteado ahí con mucha claridad, como frase también, el tema de dar protagonismo. Dar protagonismo, o sea, se coloca el evaluador, la evaluadora, con la intencionalidad de que sean las personas, miembros de ese equipo de evaluación, quienes ganen protagonismo, quienes puedan hacer escuchar su voz, quienes realicen finalmente la evaluación. Para ello, la importancia de la horizontalidad, un tema que planteaba también cuando vamos a encontrarnos con estos equipos heterogéneos en tantas dimensiones, entre ellos el tema de los mismos saberes que tienen los miembros de ese equipo de evaluación. Y un tema que plantea, que por ahí no hemos ahondado mucho y podríamos conversar en algún momento, tiene que ver con la noción del compromiso de las organizaciones y las personas. Pues el rol del facilitador no puede ser alguien que solamente tenga que estar arrastrando, ¿no es cierto?, a las personas a participar. Quienes se inscriben, quienes se suman como equipo evaluador, están motivados de alguna manera a conocer más de esa realidad, de poder tener un ejercicio evaluativo, de poder conocer para transformar. A partir de esa realidad de compromiso organizacional, institucional, personal, es cuando aparece con mucha más fuerza el rol del facilitador, ¿no? Que también Carla mencionaba en algún momento, tiene que ver con este componente de capacitador, ¿no? Cumple un rol importante, su rol de guía, de apoyo, de capacitador. Entonces, retomamos acá algunos de estos elementos que han ido apareciendo, su rol clave en cuanto a armar el equipo, en cuanto a convertirlo realmente en un equipo de evaluación, en cuanto a poder equiparar los saberes evaluativos que pueden tener las personas, pues algunos pueden tener mayor y otros menos experiencia en el campo evaluativo, y lo importante es que todo el equipo funcione como tal, como realmente un grupo orientado hacia la tarea. Pone el proceso en marcha, ayuda con sus conocimientos a que las personas comiencen a situarse poco a poco como evaluadores de la realidad, de la intervención, del programa, del proyecto que están queriendo evaluar, que están queriendo conocer. En todo momento apunta a crear condiciones para la colaboración a partir de facilitar el diálogo, a partir de tener actitudes hacia la resolución de conflictos, a partir de atender imprevistos y permitir que las personas también se apropien de la realidad del grupo y del equipo evaluador con mayor independencia cada vez más de su propio rol, y de alguna manera asegurar esta participación de las personas a lo largo de todo el proceso, ¿no? O sea, aquí hay una insistencia muy fuerte sobre el rol activo de cada una de las personas participantes en un proceso de evaluación de este tipo, evaluación participativa, en la cual tienen que estar presentes activamente en cada una de sus etapas. Si bien es posible que en alguna de esas etapas, por el grado de requerimiento técnico quizás, como mencionábamos anteriormente, en el análisis más puntual y casi estadístico, su rol pasa a ser de validación porque no hay posibilidad de avanzar técnicamente en todo lo que requerirían en el marco temporal que va a tener una evaluación, ¿no? Pero en la medida de lo posible, la intencionalidad apunta a asegurar, a propender, a incentivar esta participación de las personas que integran este equipo de evaluación a lo largo de todo el proceso. Entonces, algunos elementos finales para pensar el tema de la facilitación. La capacidad de comunicar, que tenía que ver fuertemente con las distintas
actitudes que señalamos anteriormente. Junto a ello, caracterizar a esta comunicación como abierta, clara, fluida, creando condiciones de aprendizaje y este rol de capacitador que pasa a tener el facilitador, de tal manera que las personas se sientan cómodas, libres, no observadas ni juzgadas, incluso tienen que dar ese paso para sentirse cómodas en el marco de una evaluación con toda la carga valorativa y a veces negativa que tienen las instancias de evaluación, ¿no? Sentirse que están queriendo conocer para mejorar, queriendo conocer una realidad para transformarla, para señalar sus debilidades, sus fortalezas y todo aquello que permita potenciar todo lo que tiene de rico y de importante esa intervención. Y un elemento adicional tiene que ver con situar a esta instancia de evaluación como un proceso de innovación, ¿no? Un proceso de innovación creativa que se basa en la confianza mutua de los miembros del equipo entre sí, del facilitador con el resto del equipo y de todos ellos con los actores que van a ir encontrando en el marco de toda la intervención. Algunos que serán sus pares, algunos que serán más institucionales, etcétera, ¿no? Algunas ideas para el seguimiento, o sea, el facilitador tiene que estar presente, incentivando la participación de las personas a lo largo de todo el proceso y a su vez hacer algún tipo de seguimiento. Contar con algunos indicadores, muchas veces presentados como preguntas que van ayudando para ver los hallazgos que va teniendo. Estar atento a en qué medida la adopción o uso de las recomendaciones, de las lecciones aprendidas, y también ver cuál es el aporte que esta misma evaluación está haciendo hacia la institucionalización de la evaluación en general y de la evaluación participativa en particular. Cuando estamos hablando de la institucionalización de la evaluación, estamos aquí acentuando este carácter político que hemos marcado desde el comienzo y que implica la presencia de distintos mecanismos que van a permitir que el haber generado una instancia de evaluación participativa va a tener que ver también con mecanismos e instancias permanentes que la estén aplicando, promoviendo y asumiendo desde la lógica institucional, desde la lógica organizativa, que el aprendizaje y la rendición de cuentas, como las dos caras de la moneda de la evaluación, esté presente una vez que se comienza a dar como un cierre alrededor de la evaluación participativa. El compromiso institucional, organizativo, que resulta otro de los factores fundamentales para llevar a feliz término una experiencia de evaluación participativa. Y que nos parecía importante rescatarlo y señalarlo en el marco de la facilitación, para entender que la facilitación funciona con el equipo de evaluación, funciona con los actores locales, pero funciona también desde esta persona que es el facilitador o el evaluador externo o aquel que maneja esta lógica evaluadora con aquellos que tienen la capacidad de la toma de decisiones y que en algún momento han permitido o han hecho viable el desarrollo de esta evaluación participativa. Entonces, hasta ahí es un poco lo que queríamos compartirles de este bloque que nos estaba quedando para conversar alrededor del tema de la evaluación y participativa, más concretamente de la facilitación. Nos están quedando algunos minutos más, por si hay alguna cuestión de la que hayamos ido un poco rápido o consideren que haga falta conversar algo más, o si es un tema que podemos dejar para conversar en nuestro último encuentro el jueves próximo. Quedamos atentos a cualquier reacción o comentario de su parte. Bueno, yo quisiera hacer como un comentario y es que me quedaba como la inquietud en el video que veíamos de cómo ella también mencionaba que esta evaluación en algún momento podría pues requerir mayores recursos de tiempo, también económicos, de personas y demás. Y creo que me hago como un planteamiento y también se los hago a ustedes y es,
hay que pensarnos entonces en formas de convencer a esos tomadores de decisiones en que la evaluación participativa vale la pena. ¿Y por qué? ¿Cierto? Porque si de entrada le vamos a decir es más costosa, requiere más tiempo, y hay que hacerlo con el otro y hay que ayudarle al otro también a entender la importancia de la evaluación y de la evaluación participativa, creo que ahí puede ser difícil incluso poder convencer a esos tomadores de decisiones a esa asignación de recursos y de personal, y saber que el tiempo pues va a ser importante, porque muchas veces se quieren productos y resultados más rápidos y queremos hacer una evaluación ya para poder mostrar, para poder mirar los resultados, y a veces eso nos limita un poco también pues el apostarle a este tipo de evaluación, que creo que es mucho más enriquecedora, porque finalmente pues tiene esa mirada del otro y del que finalmente utilizó el servicio, lo vivió, lo experimentó, lo va a seguir usando, le va a seguir haciendo recomendaciones. Entonces, no sé, me queda como esa gran inquietud, y a veces lo veo un poco complejo pues poder llegar a que sí se tome este tipo de decisiones, porque realmente los resultados, pues como lo vemos en los testimonios, pues son muy bonitos y realmente le dan valor a ese programa o a esa situación. Sí, adelante. Esteban. Sí, Carolina. ¿Terminaste? Sí. Ah, bueno, muy bien, gracias. Me parece que a Esteban se le congeló la pantalla, al menos yo lo veo congelado ahora. Adriana, ¿querías hacer algún comentario? Adelante. Sí, correcto. Gracias. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, perfecto, muy bien. Ok. Sí, quisiera saber si hay algún tipo de metodología o unos pasos ya establecidos para que ese proceso de facilitación pueda ser replicado por los mismos involucrados en la evaluación participativa, como una especie de promotoría o de facilitación de facilitadores, porque en uno de los testimonios iniciales hablaban de eso, de que después de ese proceso de evaluación, pues ya lo que seguía era una réplica, y yo entendí que desde los mismos involucrados. Entonces hay también así como unos pasos para la facilitación, unos pasos para la réplica de la facilitación desde los involucrados. Perfecto. Podemos decir acá casi que estamos pensando también en algunos principios y algunas características actitudinales sobre todo, ¿no? Porque mucho va a tener que ver con la realidad del grupo. O sea, estamos aquí pensando en un tipo de evaluación fuertemente contextual, que tiene que prestar enorme atención a la realidad del contexto, las capacidades que las personas cuentan, su involucramiento con la práctica, quizás no de evaluación, pero puede ser de algún tipo de investigación social, etcétera, ¿no? Entonces aquí está, de alguna manera, la atención también diagnóstica que tiene que tener la persona facilitadora para ver cuáles son las condiciones de inicio que se encuentra con ese grupo y cuáles son las características que ellos deben asumir para llevar adelante ese proceso de evaluación, ¿no? En algunos casos, como mostraba el caso de Costa Rica, hay que hacer hasta un entrenamiento en hacer entrevistas, ¿no? En otro contexto, si uno está realizando, quizás como comentábamos también, se está realizando la evaluación en el marco de alguien que está, o de un grupo que ha pasado por mayores instancias de educación formal o formación en ciencias sociales, ciencias humanas, educación, etcétera, como que puede tener terreno ganado y quizás sea necesario capacitar o formar en otros elementos, ¿no? No tendríamos entonces unos pasos en cuanto a método muy claros referidos a esta instancia inicial de conformación del equipo, pero sí uno podría decir, ¿con qué evaluación tengo que encarar con este grupo de personas? ¿Qué características son importantes para llevar con éxito adelante esta evaluación? Y en base a eso,
qué es lo que tenemos que trabajar con este grupo para que este grupo se capacite y tenga las cualidades, características mínimas necesarias para poder llevar adelante el proceso evaluativo, ¿no? Y esto podemos también, de alguna manera, vincularlo con el comentario que hacía Carolina anteriormente en cuanto a los desafíos, ¿no? Los desafíos de tiempo, de recursos, de esfuerzo que está necesitando todo emprendimiento de evaluación participativa, y a lo cual le sumamos esta actividad de lobby, de cabildeo, con aquellos tomadores de decisiones, ¿no? O sea, por un lado, eso es general y común a todas las prácticas evaluativas, o sea, la preocupación por el impacto de la misma evaluación, o sea, que la evaluación resulte útil, resulte relevante, cumpla una función educativa y una función de apoyo a las instancias de cambio. Mucho más en las instancias de formación, de evaluación participativa, en la cual estamos involucrando a personas en la evaluación de intervenciones en las cuales ellos han sido partícipes, ¿no? Como beneficiarios, como participantes de algún tipo. Aquí les quería dejar en el chat, por si alguno no lo pudo encontrar, está el link directo que los puede llevar al informe final y la presentación de los materiales de la experiencia de Costa Rica, ¿no? Que es la que hemos procurado detallar con más detalles, con más precisión el día de hoy. Aquí me manda un mensajito Esteban que se ha cortado en toda su zona internet, así que se disculpa por que se quedó congelado de una pieza y dice que no fue por la pregunta que le hicieron, sino por culpa de internet. Así que bien, si hay alguna pregunta, comentario adicional, estamos sobre la hora ya. Nos quedaría nuestro último encuentro el próximo jueves. Queremos trabajar sobre todo aspectos más metodológicos. Nos quedaría trabajar todo el bloque referido a las herramientas, el rol que cumplen las herramientas en el marco de una evaluación participativa y cómo trabajar seriamente con ellas, procurando ir más allá de lo lúdico y entretenido, ¿no? Sino que las herramientas cumplan realmente un rol facilitador de la evaluación participativa. Así que bueno, si les parece, podemos ir cortando por ahora acá y nos encontramos el próximo jueves en el horario de nuestra última reunión, el horario de siempre, ya para nuestro último módulo, ¿sí? Muy bien, muchas gracias a todos por su presencia y hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, feliz noche. Gracias, lo mismo.